Muy buenos días a todos. Buenos días y bienvenidos a este nuevo encuentro de Lunes de Ciencia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias a nuestros invitados y a todos los que nos acompañan desde el Facebook Live de la facultad y desde esta transmisión en Zoom. Muchas gracias y bienvenidos. Hoy tendremos la conferencia Medicina tradicional y ancestralidad, el papel de la ciencia. En esta conferencia se abordará las evidencias científicas de la medicina tradicional basada en las plantas. Hoy tenemos como invitado especial a nuestro profesor Fernando Echeverry del Instituto de Química. Les contamos un poquito del profesor. El profesor es químico farmacéutico, magíster y doctor en química orgánica. Ha sido profesor del Instituto de Química durante 37 años. También ha dirigido 26 tesis de doctorado, 22 de maestría y más de 38 de licenciatura. Ha publicado alrededor de 100 artículos científicos en revistas indexadas y ha sido coautor de 11 patentes. Profesor, muchas gracias por aceptar esta invitación y sea bienvenido a este Lunes de Ciencia. Antes de iniciar, vamos a recordarles a todos que tendremos un espacio de conferencia y a continuación un espacio para las preguntas, pero pueden ir realizándolas mientras tanto en el chat de la transmisión de Facebook Live y en el chat del Zoom. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Camila. Buenos días a todos. Yo agradezco a mi facultad de hace 38 años y 8 días el permitirme estar acá con ustedes a debatir un tema extremadamente polémico, más aún en esta circunstancia de pandemia que tenemos, en la cual nos tenemos que pegar de la mínima esperanza que tengamos, así sea una esperanza espiritual, así sea una planta o así sea una vacuna. Yo no aspiro a convencerlos, sino que aspiro a mostrarles una serie de evidencias que nos dicen como mínimo que debemos tener precaución con todo aquello que nos dicen, con todos aquellos humos que nos venden. Voy a comenzar esta presentación. Por favor, me dicen si tenemos ya en pantalla la presentación. Sí, ¿Está bien? Sí, Sí, señor. muy bien. Tiene un título que jala Medicina tradicional y ancestralidad, el papel de la ciencia. Y es, como les digo, los interrogantes que nosotros mismos nos presentamos tanto a lo que la gente cree y piensa como lo que a los científicos hacemos. Es ponernos en tela de juicio. Y es echar una moneda al aire para tratar de no definir aquello que está entre la fe y la razón. Por eso hay que echar una mirada a las evidencias científicas de la medicina tradicional basada en plantas. Les voy a echar una de vaqueros, ¿no? Este es un artículo que salió hace unos 3 días en el periódico El País de España. Tiene un título bastante interesante: Investigadores, negacionistas, antivacunas y vendedores de humo. Y lo ilustran con la película El bueno, el malo y el feo. Y justamente el tema que voy a tratar es esto, pero trasladado al uso de plantas como agentes medicinales. Pero eso de la prensa parece que nos ataca desde hace mucho rato. A comienzos de año tuvimos un debate muy hondo que implicó situaciones antropológicas y científicas, en algunos casos molestas. Todo derivado de nuestra ministra de Ciencias, que había sacado un producto con propiedades anticancerosas. Hubo, como digo, connotaciones personales, connotaciones intelectuales, posiciones científicas. Yo fui uno de los que asumió una posición allí en un artículo que publiqué justamente en el medio de difusión de la Universidad de Antioquia. Todo porque la ministra, trabajando en investigación, pues estaba involucrada en el recomendación farmacológica de usar extractos de este hongo para curar el cáncer. Basado todo en lo que decía que era la ancestralidad. Parece que la ancestralidad daba patente para hacer muchas cosas, entre ellas el recomendar el uso de un preparado de este hongo para combatir diversas formas de cáncer en su región.
Y eso de la ancestralidad pues está bien conocido y bien definido. Lo podemos, su nombre lo dice, lo podemos asimilar como algo que viene desde atrás, desde muy atrás, desde nuestras tradiciones, desde nuestro legado, de nuestros mayores, de las raíces más hondas del ser humano, nuestro propio recuerdo, nuestra memoria cultural. En Colombia el Ministerio de Salud efectivamente ha tenido un documento con estos lineamientos relacionados con la medicina tradicional, lo que llaman la medicina ancestral. Todos estos conocimientos empíricos, como dice la definición del ministerio, han sido tomados, muchas veces por investigadores de toda índole, antropólogos, sociólogos, químicos, farmacólogos, o simplemente personas sin formación académica, pero con mucho conocimiento ancestral. Algunos lo han trasladado a libros que se han convertido en textos guías, en Biblias del saber. De allí han bebido nuestros vademecum, nuestros listados de plantas medicinales, y de allí también han bebido muchos de nuestros científicos que trabajan en química de productos naturales, en farmacología de productos naturales. Es esta fuente primaria la que, a través del transcurso de sus usos en un medio específico, con unas condiciones específicas, lo que hemos tratado de trasladar a los laboratorios, o lo que hemos tratado de trasladar a las farmacias, o lo que hemos tratado de trasladar a los textos. Vamos a ver que esta información que se origina aquí tiene un grave riesgo de que llegue distorsionada aquí, de que llegue distorsionada de buena fe o no de buena fe, de que además de eso se amplíe, de que además de eso se modifique y de que además de eso se adultere. ¿Por qué el problema con la ancestralidad en el caso que menciono de la ministra? Porque es que la ancestralidad no da patente de corso para hacer muchas cosas. Y en ese trabajo basado en la ancestralidad quedan muchísimos interrogantes. Vamos a ver, ese hongo, que es un ganoderma, es un hongo que no es de origen colombiano, es de origen ni siquiera chino, coloqué asiático a última hora, porque los japoneses, los chinos, los coreanos, los filipinos, cada uno de ellos aboga por ser el padre o la sede de este hongo en sus aspectos medicinales y también alimenticios. O sea que ancestralidad colombiana no veo como mucha. Segundo, no sabemos desde cuánto hace que se usa en Colombia. Este es un hongo que está en el mercado o está disponible desde hace unos 5, para ser exagerado, unos 7 u 8 años, con algunas propiedades farmacológicas muy diversas. Además de eso, queda en duda si la composición química del hongo chino, que lo usa para unas cosas entre los chinos, es la misma composición del hongo que tenemos acá, que se usaría para la misma enfermedad que se recomienda a los chinos. Es decir, dos materiales de orígenes muy distintos no necesariamente tienen la misma composición química y no necesariamente van a actuar de la misma manera en personas que tienen composiciones genéticas diversas que van a responder distinto a ese material. Pero además del anterior, es un hongo que con sus propiedades anticancerosas también tiene, y las conté, más de 20 propiedades, y no voy a decir usos ni tratamientos, sino ensayos farmacológicos hechos en laboratorios en los cuales se ha demostrado in vitro, es decir, ensayos de laboratorio, no en personas, y en algunos casos en animales, algunas de esas actividades. Y el problema comienza luego también con que los ensayos in vitro no son iguales a los ensayos clínicos, y que en este momento, y me tuve la precaución de verlo en la página de ensayos clínicos del Instituto Americano de Salud, no hay en este momento ensayos clínicos con la actividad anticancerosa de este hongo. Solamente está aprobado como un coadyuvante de un tratamiento contra el cáncer por una droga en la China. En el resto del mundo no es aceptado oficialmente como un agente anticanceroso. Pero además de eso, de ese problema, nosotros no sabíamos ni cuánto se aplicaba, ni cómo, ni a qué concentración, ni a qué tipo de personas. Ni tampoco tuvimos evidencias de quién dijo que esa persona tenía cáncer, cuáles fueron los exámenes que se dieron antes de comenzar el tratamiento y cuáles fueron los exámenes y los diagnósticos clínicos una vez se terminó este tratamiento. Parece que es un acto de fe en el cual usted entra,
presume que tiene cáncer, le dan algo y luego sale sin cáncer. Pero además de eso hay estos aspectos científicos, aspectos éticos y legales, porque para uno experimentar con personas debe seguir los protocolos. Unos protocolos que están regidos por dos normas globales y grandes, que son el protocolo de Nuremberg y la declaración de Helsinki, en las cuales se prohíbe experimentar con personas si no se cumplen determinados requisitos. Muy bien, si nosotros acudiéramos a que la ancestralidad, como en el caso anteriormente mencionado, nos da patentes para hacer cualquier cosa, podríamos decir que la ancestralidad también entonces nos da patentes para seguir cogiendo el cuerno de los rinocerontes o comiéndonos los huesos de los tigres, porque en la China se usan como afrodisíacos de situaciones sexuales anormales. Estamos acabando con la fauna en aras de seguir una ancestralidad. Si así fuera y siguiéramos siguiendo las connotaciones a pie juntillas de la ancestralidad, también estaríamos aceptando que prácticas como comer animales que nos ponen en riesgo de pandemias con las que actualmente vivimos son normales, son tolerables y las debemos seguir como regla social. Pero además de eso, la ancestralidad no nos puede dar patente para seguir soportando las ablaciones de clítoris simplemente porque en otros países se usa o porque ancestralmente se usaba, o para vestir vestimentas de este tipo. Yo creo que la ancestralidad no nos da licencia para hacer cosas a veces socialmente inaceptables y moralmente inadecuadas. Muy bien, entremos en materia de nuestras plantas medicinales y quiero colocar dos definiciones bien interesantes, la oficial para no apartarme del ortodoxo y es la definición de la medicina tradicional complementaria de la Organización Mundial de la Salud. La gente acude a diversas prácticas para mejorar su salud, para prevenir enfermedades, para un mejor estado. Eso es lo que se llama medicina tradicional complementaria, que abarca desde los medicamentos de plantas hasta la irioterapia, la pulsoterapia, la aromaterapia, la acupuntura, muchas prácticas que para algunos pueblos funcionan y para otros se usan corrientemente con el fin de controlar sus enfermedades. Y como segundo, la definición de etnofarmacología, que es un enfoque científico en el cual las personas acuden al uso de plantas para nuevamente mejorar su salud o controlar una enfermedad. Miren que la etnofarmacología o etnobotánica, que también se llama, es una rama de la medicina tradicional complementaria. La bioenergética, la acupuntura y demás. Es una forma más de tratar de prevenir y curar las enfermedades. Muy bien. Pero esta etnofarmacología o etnobotánica o medicina tradicional basada en plantas tiene muchos puntos flacos, tiene muchos puntos débiles que es menester discutir y que es menester conocer para no caer en la trampa de lo que decía el periódico El Mundo, los vendedores de humo. Esto lo vamos a analizar en esta charla con dos puntos centrales. Hay una señal de alerta hecha por los mismos científicos acerca de la validez de la etnobotánica y segundo, hay unos nuevos cuestionamientos que yo los he colectado a través de 38, 40 años de estar trabajando con productos naturales y de impartir cursos de química de productos naturales en la universidad. Esos nuevos cuestionamientos caen en dos grandes grupos. Uno, las distorsiones que hay en la fuente de información primaria. Como aquel que dio la información primaria, si fuera a examinar finalmente la información que llega a las farmacias o que llega a las boticas o que llega a los libros, se aseguraría de ver en qué se han convertido ahora. Y la segunda es que en ese transcurso, además, los usos también han sufrido modificaciones, han sido distorsionados. Es como camino del mundo que cuando se transmite un mensaje de un lado a otro, a medida que ese mensaje se va transmitiendo, va siendo distorsionado, va perdiendo su validez original. La primera de ellas es muy sencilla y es que los científicos que trabajan en química de productos naturales y etnobotánica en particular, hace un poco más de una década, están escribiendo muchos artículos acerca de que hay que poner un poco de control a todas aquellas informaciones que están llegando y en las cuales se sustentan a veces investigaciones y a veces usos de plantas. Muchos de los más connotados investigadores de productos naturales han comenzado
desde hace 12 años, a publicar alertas. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener? ¿Cómo hay que tenerlas? ¿Cuándo hay que tenerlas? ¿Cómo se mide el criterio de verdad? Y esto ha puesto coto a muchas publicaciones que indiscriminadamente publicaban resultados muy primarios, basados en medicina tradicional fundamentado en plantas. Esto ha servido también para que estas revistas tomen un pulso acerca de sus criterios de verdad y validez enfrentados al debate aquel de arriesgar la gente a que de pronto, leyendo eso, hagan una práctica que puede ser contraria a su salud. La segunda tiene que ver con aquellos cuestionamientos que han sido fruto de, otra vez, empirismo. Y vamos a ver la primera, ¿no? Distorsiones en la fuente de información primaria, que puede darse fundamentalmente a 5 niveles. La información del nivel de acceso y validez, es decir, de dónde llego a la fuente primaria. La segunda es el valor farmacológico de esa información que se me brinda y cómo lo interpreto en términos modernos o en términos científicos. La tercera son los nombres vulgares de las plantas y las sinonimias que existen, tanto botánicas como los mismos nombres vulgares. La cuarta es la fabricación de la medicina tradicional. En la época moderna vamos a ver cómo surgen y se ponen de moda muchos materiales vegetales simplemente porque a medida que va transcurriendo el tiempo y va llegando de un sitio a otro, se va fabricando un uso, se va fabricando una ancestralidad. Y finalmente, algo muy doloroso para un país que es el segundo país más rico en biodiversidad del mundo, aquello autóctono y endémico. Nosotros creemos que todo lo que tenemos es de nuestra biodiversidad y que todo eso tiene un valor etnofarmacológico subyacente. Vamos a ver cada una de ellas. El nivel de acceso se refiere a esto, al radiobemba, al comunicarse, al decirle. Y fue una práctica muy usual en la época de la conquista, la colonia, en la época aquella cuando Inglaterra y otros países se abrieron al mundo a colonizarlos, porque sintieron el llamado divino de que eran ellos los llamados a manejar el mundo. Y entonces hubo muchísimas expediciones, hubo colectas, porque en Colombia hubo la segunda expedición botánica, y en ese ejercicio, y todavía ahora, muchos fueron a las comunidades ancestrales, negros, raizales, indígenas, convivieron con ellos un tiempo, unos días, unos meses, unos años, y después ellos les compartieron toda su información, toda su riqueza. Y aquí es donde llega un punto bien cuestionable. Yo recuerdo una frase de un farmacólogo de la Universidad del Valle hace muchos años, ya retirado, que él decía: yo me explico por qué la creencia de que los indios y los negros son mentirosos. Y es que en este contexto, ellos no iban de buenas a primeras a contarles todo su saber, todo su ancestro, todo su bagaje cultural al primer aparecido que llegaba. Más aún cuando sabía que la intención de este era apoderarse de ese conocimiento para algo, era quitárselo, era usufructuárselo. Entonces muchas veces estas comunidades dan información primaria o información que no se atiene a la totalidad de la validez. ¿Por qué? Porque es que uno no va soltando de buenas a primeras ni con el primer aparecido aquello que tiene en el alma, aquello que viene de sus mayores, aquello de sus ancestros. Por eso esta información viene muy distorsionada desde ese origen. En algunos casos tendrá una validez grande, en otros, y lo creo personalmente, no tendrá una validez grande. Creo que muchos de esos casos han sido mimificados, han sido disfrazados para que no se perciba su valor real. Y no porque lo hagan de mala fe, sino porque es su cultura, es su saber, porque han sido víctimas del usufructo, del expropio que le ha hecho la colonia, que le ha quitado ese valor también, que trata de arrebatarse. Por eso esta información aquí también puede llegar distorsionada desde allá. Y por eso hay que medirla con muchísima precaución. Vamos a ver algunos casos de este nivel de acceso. Voy a circunscribirme al Vademecum colombiano de plantas medicinales, y esto es lo que dice acerca de la uña de gato. Una planta que dice que es de origen peruano, los de Surinam dicen que es de origen de Surinam, es otra pelea de esas tontas. Digamos que es de origen peruano, y aquí están las recomendaciones que se dan en el Vademecum del uso de esa planta. Tratamiento de enfermedades inflamatorias, artritis, reumatismo, absceso, fiebre, asma, alergia, todo lo habido y por haber, y algunas cosas raras, ¿no? Tónico en las convalecencias, no sabe uno qué quiere decir tónico, tampoco sabe uno cuáles son las impurezas de la piel, pero está consignado allí como tal.
Y lo que ha hecho el recopilador es una cosa buena. Él ha tratado de mantener la originalidad de la recomendación farmacológica. Así es que se dice y para esto es que se dice. Y creo que lo que se debe hacer, tomar la información primaria y vertirla como aparte. Muy bien, pero vamos a ver más cosas porque es que finalmente la uña de gato, el principal oficio que se le dio, recuerdo yo hace unos 10 años en mis congresos de química, la mayoría era de uña de gato y la principal recomendación farmacológica era inmunológica, como un inmunopotenciador, cosa que no está por aquí, no aparece por ahí en ningún lado. Lupus, disentería, síndrome de fatiga. Pero me fui a las fuentes de la cual se tomó esta información y en las referencias que hay de esto encuentro estas fuentes bibliográficas. Y tuve la oportunidad de irme a dos de ellas, estos dos artículos. Y en esos dos artículos, miren lo que dicen ellos. El segundo dice que es para dolores del hígado, dolores del riñón, problemas intestinales, dolores reumáticos y fiebres menstruales. Que no está completamente lleno con lo que dice la recomendación del Badener. La segunda bibliografía, que tiene un acceso más grande, porque sí hubo una recopilación en visitas sobre el terreno, dice que se usaba para artritis, bursitis, lupus, fatiga crónica y desórdenes estomacales intestinales. ¿Dónde quedó los estudios inmunológicos de mis amigos que dejan hacer? ¿Dónde están aquí? ¿Y dónde estas recomendaciones que difieren de lo que hay aquí han sido agrandadas, han sido adicionadas? Tenemos otro caso aquí con la Conagra, una planta europea. Miren los usos tradicionales que son extraños, ¿no? Actividad emoliente, es una actividad sobre la piel para que la piel quede lisa, para que la piel no quede con el aspecto de cocodrilo. Pero hay una recomendación que es bien curiosa, antiagregante plaquetaria. ¿Dónde se imagina uno que una tribu o una comunidad tenía acceso a un examen clínico que le permitía definir que esa planta tenía esa actividad, que usted tenía un problema de coagulación y por tanto tenía que tomar de esa planta? No tiene ningún sentido ese tipo de recomendación farmacológica. Y recuerdo que aquí muy bien aparece la actividad antioxidante, algo que per se como antioxidante ya lleva las connotaciones de ser la panacea para todas las enfermedades. Pero dice uno, ¿antioxidante de qué y dónde? Del intestino, del cerebro, del corazón, del problema de coagulación, de la presión alta. ¿Para qué sirve realmente un antioxidante? Eliminar las arrugas, evitar la pérdida de memoria. ¿Qué hace un antioxidante? No lo sabemos. Pero la palabra antioxidante per se ya despierta una gran cantidad de usos farmacológicos. Ese valor farmacológico también puede ser dado a interpretaciones diversas. Y como aquí en estos dos casos anteriores, que decía algo de tónico en convalescencias e impurezas de la piel, hay otras palabras que son crípticas aún para un farmacólogo. Por ejemplo, la manzana es un reconstituyente del cerebro. ¿Qué es un reconstituyente? Pérdida de memoria, olvido, falta de sueño, mal genio. ¿Qué es un reconstituyente del cerebro? Pero peor aún, miren esta recomendación. Una manzana colocada cerca de la cama es aconsejable en casos de insomnio. Esto ya raya lo esotérico. Esto ya no es farmacología, sino que es esoterismo. Pero sigamos viendo un poco más de esas recomendaciones farmacológicas que han sido colectadas por el autor de las comunidades. Por ejemplo, para enfermedad de sangre caliente, no la conozco. No sé qué es la enfermedad de sangre caliente. No sé si es que son hemorragias espontáneas o problemas de coagulación. La planta siguiente, Arundodonas, como excitante. No sé si excitante es afrodisíaco o es algo que tiene efecto sobre el sistema nervioso central, que te pone un poquitico más allá de lo normal, sería como tomarse 5 o 6 cervezas, o se refiere a eso, no. Pero además de eso, disuelve los coágulos de la sangre. Yo repito, como una comunidad tenía acceso a un examen clínico que le permitía definir eso. No es posible, ¿no? O en este caso de la albuminuria, que también necesita de un examen clínico. O aquí el que tenemos como pectoral. ¿Qué hace un pectoral? Quita la tos, pone la tos, agranda el pecho, es broncodilatador. ¿Qué hace un pectoral? O esta otra planta que sirve, contra calenturas. Uno no sabe si calenturas son fiebres o son esos arrebatos de mal genio que le da uno a veces por razones desconocidas.
O esta otra que está involucrada en el problema de niños que no caminan bien durante el tiempo que deberían en teoría hacerlo. O esta última que es un tónico general, que purifica la sangre, y uno se pregunta, ¿purifica la sangre de qué? ¿De quién? ¿Cómo? ¿Cuáles son las impurezas de la sangre? Y esto no es nuevo, esto aparece ahora en todas esas productos naturales que venden por internet a diestra y siniestra, con cosas como esto: depura el hígado, limpia la sangre, alivia el riñón. Y no nos explica de dónde ni cómo se sustentan esas acciones farmacológicas. Muy bien, el tercer tipo de distorsión en la fuente de información son las sinonimias, y esto es muy delicado. Es muy delicado porque la planta que le dan el nombre en Bogotá no es la misma que tiene el mismo nombre en Medellín, porque la recomendación farmacológica, a lo mejor el nombre que usan en la costa atlántica es distinto al nombre que usan en Lima. Más aún, las mismas plantas, según los diferentes botánicos, pueden tener nombres distintos. O sea, hay nombres vulgares que se prestan a confusión y hay nombres científicos o botánicos que también se prestan a confusión. Este es un caso bastante dramático y es la sangre de dragón, un material que es muy importante porque se exporta muchísimo y se exporta por medios non santos hacia Europa, dado que es un excelente agente cicatrizante y es un excelente agente antibiótico. Y como tal, pues se colecta indiscriminadamente en muchos de nuestros bosques. Y su nombre, sangre de dragón, viene de que es una planta que secreta un látex y ese látex es de color rojo. Y un autor muy curioso se fue a buscar a quién le decían sangre de dragón en el mundo y por qué razón. Y encontró que había especies de plantas pertenecientes a 4 familias de ellas: Euphorbiaceae, Palmaceae, Dracaneaceae y Fabaceae, algunas de cuyas especies las conocía toda la gente como sangre de dragón, por muy sencilla razón, y es que cuando ese árbol, una hoja se desprendía, comenzaba a salir un látex rojo. Y ojo, que aún teniendo afinidad en estas especies no significa que su química sea la misma. Más aún, la afinidad entre estas especies, que ya son de familias distintas, es mucho más grande. La composición química de esto es muy distinta a la de esta, que la de esta. Por lo tanto, es de esperarse que la acción farmacológica no sea la misma. Y por eso, una planta que en un sitio se llama de una manera y en otro sitio se llama de la misma manera, no necesariamente conllevan a la misma actividad farmacológica. Caso dramático en nuestros medios es la chuchuguasa, árboles, sobre todo de la selva amazónica, cuya corteza es recomendada para muchas afecciones farmacológicas, entre ellas artritis, reuma e inflamación de articulaciones en general. Y resulta que cuando uno va a buscar el nombre chuchuguasa, se encuentra con que indiscriminadamente se le asigna a esta especie, a esta especie, a esta especie, que, vuelvo y repito, no necesariamente tienen la misma composición química y por tanto la misma actividad. O esta que ya es más ornamental, las plantitas llamadas botón de oro. Toda florecita que tenga un capítulo o que sea de un intenso color amarillo es un botón. Y de 10 estoy mostrando 4 apenas. 4 de ellas se llaman botón de oro en muchas partes del mundo: Colombia, México, Ecuador, Perú, Brasil y así sucesivamente. África. Esta, por ejemplo, es una titonia que es muy rica en proteínas, forraje de animales. Esta es una mela cuya especie afín hace parte de una sopa muy deliciosa del altiplano cundiboyacense. Esta que es el botón de oro, la lamanda catártica, una pocinácea, y esta que es la Adonis venalis curaculacea. Esta se usa para aliviar dolores en la boca, labios, a veces un poco dolor de muela que no sea muy fuerte, porque esta florecita tiene unas sustancias que causan analgesia. Pues muy bien, todas se llaman botón de oro. El problema es que estos 2 botones de oro que hay aquí son extremadamente tóxicos. En Medellín, hace 8 o 10 años, 5 niñas que querían adelgazar ingirieron las semillas de esta planta. Murieron 3 y 2 quedaron con graves secuelas cardiovasculares. Todo porque estaban ingiriendo botón dorado o botón de oro. Por eso, equivocarse no siempre dirá que no te vas a curar, sino que al contrario, no te vas a curar, sino que te vas a enfermar de algo porque estás ingiriendo sustancias que existen de manera distinta en cada uno de esos materiales.
La cuarta distorsión de la información primaria tiene que ver con que la medicina tradicional se fabrica, se hace, sobre todo cuando tiene afanes comerciales. Y el caso más dramático es este de la quina. Todos nos han contado en la escuela de que la quina se originó porque los indios, los incas, les dio malaria. Esa información la colectó una persona afín al virrey de Perú, cuya esposa estaba enferma de malaria. Y entonces se le recomendó esos polvitos, esa corteza, para que se curara, porque los indios le habían dicho a los habitantes que eso curaba la vida. Y entonces uno se ponía a pensar, a ver, los colonizadores llegaron con los 1500 y algo, 1550, 1600 a América, trajeron la malaria. Habrán transcurrido unos 50 o 60 años cuando ocurrió este fenómeno, o este caso de malaria en esta condesa, y se pregunta uno si no había malaria antes. ¿De dónde viene la ancestralidad de usar esa corteza para combatir la malaria? Para combatir una enfermedad que no se conocía hace 30, 40, 50 años. Uno piensa, bueno, 50 años es mucho tiempo, poco tiempo. ¿Cuánto tiempo es la ancestralidad? ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que algo sea creíble y poderle asignar uno un número de años que le den su validez? No lo sé. Creo que en Brasil la práctica de 20 años es suficiente para que se demuestre esa ancestralidad. Pero sigamos con el caso de la quinina. Uno se imagina a quién carajo se le ocurriría, con fiebres, con temblores, con sudores terribles, pegarse de la corteza de un árbol que por demás es extremadamente amargo para tratar de curar una enfermedad. No como que le cabe a uno eso. Hay un par de investigadores de la Universidad de los Andes que ya han seguido la pista a este caso, y ese caso ha dado lugar a situaciones como esta, en la cual en este pueblo cerca de Madrid, Chinchón, hay una placa en conmemoración de doña Francisca Enríquez de Rivera, condesa de Chinchón, virreina del Perú, descubridora de la quina en 1629. Después de eso, estos investigadores se han ido a buscar evidencias acerca de que la historia que cuentan, los mitos que se cuentan, son reales o no. Parece que no son reales. Parece que eso fue más una serendipia. En el desespero de quitarse una fiebre, se les dio por probar muchos materiales y algunos de ellos fueron efectivos. Pero aquí es cómo se fabrica la medicina tradicional, cómo se hace. Todo indica que no fue así. Más aún, hoy estamos viviendo la medicina tradicional del COVID. Y más aún, yo me acuerdo hace unos 25 años que estuve en un congreso en Holanda, apareció una ponencia central relacionada con la medicina tradicional del SIDA. Y decía uno, estamos en 1990, el SIDA fue definido como una enfermedad reconocida con determinadas características por allá a finales de los 80. En 10 años ya hay una medicina tradicional. Pues 10 años ya era muchísimo tiempo si lo comparamos con esto de ahora, porque ahora en 2 o 3 meses se ha levantado una medicina tradicional alrededor del COVID, sobre todo la medicina tradicional china. Cuando usted quiere vender algo, cuando quiere promover algo, cuando quiere introducir algo relacionado con medicina tradicional, diga siempre que viene de la medicina tradicional china. Y hay varios artículos, en este momento estamos organizando un congreso en el cual una de las ponencias es justamente la medicina tradicional del COVID. Llevamos 3 meses y ya hay una ancestralidad que nos dice que deberíamos o podríamos mejor ingerir algunos materiales para controlar ese virus. Pero peor aún, así como hay presidentes que promovieron la hidroxicloroquina, así como hay médicos que promovieron la ivermectina, hubo otro presidente en Madagascar que promovió el uso del extracto de una planta, la Artemisia annua, que contiene la artemisinin, que es un antimalárico. Puso en el país centros de distribución, puso en el país fábrica de ese extracto para curar el COVID, y buena parte de los países de África importaron una alta cantidad de este extracto para tratar de controlar, o mejor, prevenir o curar, perdónenme que haga sinónimos de esos términos que son tan disímiles, el COVID. Lo que me parece curioso es que 8 días o 15 días después de que el presidente hizo esa recomendación, este fue el disparo de los casos de COVID que hubo en Madagascar. Justo el tiempo de incubación, y justo la gente se confió y comenzó a ingerir eso, y como ya creían que tenían la contra, que tenían la droga, pues podían salir libremente, ya no se cuidaban,
no hacían la distanciamiento social, no usaban tapabocas, todo lo demás, y los casos se dispararon. Y ese es uno de los riesgos de estos materiales. El riesgo a veces no es que te mate, sino que te impida tomar medidas que te permitan evitar o minimizar el riesgo de esa enfermedad. ¿En aras de qué? En aras de una falsa información. Pero hay más todavía. Esto es uno muy promocionado, los alcaloides de la vinca, que producen unos anticancerosos bastante efectivos, costosos, que se extraen de esta planta, que se cultiva en Madagascar. Y entonces aquí hay un cuento diciendo que esos alcaloides y la actividad contra cáncer de esa planta se descubrió porque esta empresa, que es la que los produce, se fue donde los chamanes locales que le dijeron, esta planta se usa para combatir el cáncer. Bueno, vamos a decir que el cáncer del cual está involucrado estas moléculas es un cáncer que es detectado, es un cáncer líquido, es una linfoma, es detectado por ensayos clínicos. Pero esto es mentira. Esto se descubrió otra vez por serendipia. Esto empezó siendo analizado por este laboratorio como un antidiabético. Y después en el laboratorio de serendipia encontraron algunas cosas distintas, algún efecto sobre los glóbulos blancos, y de ahí se desarrolló, gracias a las investigaciones de un par de investigadores canadienses, se desarrolló el uso y la farmacología de estos alcaloides como anticancerosos. Esto no es cierto, allí no hubo ningún chamán. Pero claro, cuando usted pone la palabra chamán, le da un valor agregado a su material. Entonces, cuando pone usted chamán y amazonía, el precio lo puede multiplicar muchas veces. Y asimismo nos han vendido las alcaloides de amarilidácea para tratar de controlar algunos síntomas de Alzheimer, algunos problemas de temblor, de transmisión neuromuscular, de pérdida de memoria parcial. Y entonces ahora salieron algunos a decir que eso ya se sabía desde antes contra el Alzheimer, que estas plantas las había usado Ulises para contrarrestar el efecto de la bruja Circe que se había quedado con sus marineros. Cuando Ulises, la bruja, para quedarse con los marineros de Ulises, les dio un bebedizo y a ellos se les olvidó todo. Y entonces a Ulises se le apareció un dios que le dijo, tómate una poción de esto, que así evitarás el que la poción de ella te haga olvidar todo. Ulises hizo eso y él pudo vencer a la bruja. Y bueno, después de donde la mujer a decirle 10 años después que se había perdido por el camino de su regreso de Troya. Yo no sé qué es más fácil de creer en la mujer, si los 10 años que le quedó desaparecido o el haber usado estas sustancias, perdón, estas plantas como contra del embrujo de la bruja Circe. El punto 5 de la información tiene que ver con las plantas autóctonas y endémicas. Esto es, ¿de dónde son los materiales que realmente, si tenemos ancestralidad, de dónde son los materiales que nos están aliviando, que nos están curando? Si realmente son de lo nuestro, porque vuelvo y repito, lo que se usa en China, o lo que se usa en África, o lo que se usa en Argentina, no necesariamente tiene el mismo efecto en nuestra gente, tanto por el material como por la misma constitución genética. Notarán que en Colombia, esto es una lista de 360 plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos en Colombia por el INVIMA. Noten que hay castaño de India, ginkgo, equinácea, hay vid, hay uvas, hojas de uvas, hay ginger, hay aguacate, soya, marihuana y frijol blanco, cebolla, ajo, canela, café. Parece la lista de un restaurante. Y es que muchos alimentos también podrían tener propiedades farmacológicas. Pero cuando uno se va a ver esta lista, se encuentra esta que tomé al azar, que de ellas no más de una, creo yo, y voy a ser exagerado, son plantas autóctonas o endémicas. Es decir, están aquí y han estado aquí y se han usado aquí para esas recomendaciones farmacológicas. Eso no es de aquí. Eso lo comprobó no solo en Colombia, sino en casi toda América. Dos profesores, un panameño Gupta, Mahalir Gupta, y Armando Cáceres de Guatemala, que hicieron un trabajo bastante interesante, que ojalá se consulte en la red, relacionado con el uso de plantas medicinales en nuestro contexto. Y encontraron que ningún país usaba sus plantas medicinales autóctonas o endémicas, sino que casi todas eran agüitas aromáticas, como dicen algunos, de origen europeo, de origen africano o de origen asiático. Y son estas aromáticas que nos tomamos para un dolor de estómago, para reposar o calmarnos, para un dolor de cabeza, para alguna otra cosa. Aquí no hay plantas autóctonas ni endémicas.
Aquí tenemos una medicina tradicional importada. Y entonces dice uno, ¿y dónde está nuestra ancestralidad? Muy bien, la segunda parte se va a referir a la distorsión en los usos que hay de las plantas medicinales. Y allí tenemos 8 puntos, voy a ser rápido con ellos, ya que el tiempo corre aceleradamente, y voy a ser más ilustrativo que hablar. Esta es una frase que a uno se la dice mucho, ¿no? El 70% de los medicamentos vienen de la medicina tradicional. El 80% de la población de África usa medicina tradicional. Pues me entró curiosidad de ese número y me fui a buscar ese 80%. ¿Quién lo había dicho? ¿De dónde había salido? Porque además decía que en China era el 40% y que, perdón, en otras partes de Asia y Latinoamérica había un uso muy frecuente de la medicina tradicional fundamentada en plantas. Me fui a buscar esto y encontré que alguien ya había sido más curioso que yo hace mucho tiempo. Y ese curioso encontró que eso no estaba comprobado en ningún lado, que eso no fue fruto de una investigación estadística, sino que alguien escribiendo un libro, por decir, bueno, en África se usa mucho, quiso darle un número y puso el 80%. En África el 80% usa medicina tradicional. Y ese número hasta la propia OMS lo tomó para dar lugar a respaldar el amplio uso de la medicina tradicional que hay en el mundo. No existe. Puede ser el 20, el 50, puede ser el 100, pero este número fue inventado, este número fue creado. Es como esto que le dicen a uno cada rato, que uno solamente usa el 10% de la capacidad cerebral. Yo me pregunto, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo midió? ¿Cómo lo midió? ¿En quién lo midió? Pero esto lo recibimos nosotros como una verdad y a puño. Solamente usamos el 10%. Así nos hermanos, como se haya hecho. Esto hace carrera. Esto es como si la medicina tradicional se fabricara nuevamente en cuanto a su profundidad de uso. Sigo con el uso de la medicina tradicional en África. Y es que estos son datos de la OMS y del Banco Mundial, donde muestran que efectivamente están tomando muchísima medicina tradicional. Supongamos que sí toman mucha medicina tradicional. Y entonces uno se pregunta, si tomando todos estos medicamentos tienen esta cantidad de enfermedades que van desde la tripanosomiasis a la rabia, a la malaria, al ébola, al SIDA, la meningitis y X y Y, Z, ¿por qué hay tantas enfermedades? Algo no va bien. Es decir, la curva de ingestión está subiendo, pero la curva de enfermedades también está subiendo. Algo no funciona. Estos números no van adecuadamente, no correlacionan. Y también le dicen a uno que la medicina tradicional sirve para todo. Y el segundo punto justamente es este. La medicina de las ciudades es distinta, extremadamente distinta a la medicina del campo. Aquí estamos más preocupados por las arrugas, la obesidad, la caída del cabello, la caída de otra cosa, la presión arterial, la tranquilidad. Eso es lo que nos importa en las ciudades. Bajar de peso, quitarse las arrugas. Pero cuando uno va al campo, donde no hay más remedio, donde la atención en salud es ínfima, donde no hay ni médicos, ni farmacias, ni hospitales, cae en cuenta de que la única opción que tiene la gente es ingerir medicina tradicional. Y entonces, hay un uso muy distinto y una aplicación distinta en la ciudad y hay un uso muy distinto en el campo. Yo me asombro cuando Pfizer alguna vez trató de obtener un material de una tribu de Sudáfrica que se usaba para combatir la obesidad. Dice uno, obesidad en un sitio donde comen de vez en cuando. ¿Quién le cabe en la mente de que estén usando algo para controlar el exceso de alimentos cuando nunca hay exceso de alimentos? Pero más aún, estas cifras que hay aquí nos demuestran que eso es cierto, se usa mucho, pero no es lo mismo que estamos usando, que se usa en los campos de donde viene el saber. En Australia el 48%, el 70% de la población usa medicina tradicional, el 42% en Estados Unidos, el 75% en Bélgica. Y se va uno a ver estos canales de distribución de estos Herbalife y otros afines que venden este tipo de material y encuentra que los materiales que hay aquí son cosas que no están para aliviar la presión arterial, ni para quitar el COVID, ni el Alzheimer, ni los infartos, ni la obesidad,
ni el problema de filtración de los riñones, ni el funcionamiento del hígado. No, son enfermedades secundarias. Es para sentirse bien. Pues también que de hecho el cannabidiol es el producto de origen vegetal más demandado que hay en este momento, y al cual también se le ha fabricado su medicina tradicional, además de los efectos farmacológicos que han sido comprobados en laboratorio. O sea, esto no es verdad. Estamos ingiriendo cosas que no han sido ni hechas ni recomendadas para lo que nosotros las estamos ingiriendo. Pero también nos dicen que la medicina tradicional es fuente de nuevos medicamentos. Sí, lo acepto. Muchos medicamentos han sido desarrollados porque tienen un fundamento o una práctica en algunas comunidades, pero hoy no hay tal. Dicen que todos se derivan de allí. No, hoy tenemos química orgánica, hoy tenemos ingeniería metabólica, hoy tenemos consultorios y farmacogenética, hoy tenemos ensayos y moléculas in silico, es decir, hay todavía más fuentes aparte de la medicina tradicional. Este es otro número que nos han vendido bastante, y es que el 70% de los medicamentos derivan de los productos naturales. Yo los invito a ustedes a que revisen el Vademecum en sus ciudades o en sus países, o a que revisen el libro más famoso que es el PLM, el que tiene toda tía loca que receta, porque todos tenemos una tía que receta. Ahí están recogidos todos los medicamentos. Y si usted hiciera un ejercicio de quitar los antibióticos que han sido hechos sin medicina tradicional, se encontrará que es mucho menos de esto, que es menos del 10%, 15% siendo generoso tal vez, pero no el 70%. ¿De dónde sale el 70%? El 70% sale de unos números que algunos autores especializados en escribir revisiones bibliográficas acerca de la medicina tradicional y de los productos naturales como drogas hacen ejercicios como este. Por ejemplo, es una lista de cefalosporinas, un antibiótico aislado de un microorganismo en Europa, que es un potente, como dijo ya, antibiótico. Estamos como en la cuarta, quinta o sexta generación de cefalosporinas. Y lo que encontramos aquí es que todos estos medicamentos que son Cefcane, Cefadil, Cefepime, Cefixime, Cefomexine, Cefoxime, Sódico, Totocef, para estos autores, cada uno de ellos es un medicamento, lo cual no es cierto desde el punto de vista farmacológico. ¿Por qué razón? Porque tienen el mismo núcleo de sustancia activa con algunas leves modificaciones. En esencia, su mecanismo de acción es el mismo y su estructura es similar. Y no pueden ser nuevos. Claro, si yo voy a engordar una lista, lo que hago es apelar a todo esto. Y entonces allí también me encuentro que en situación similar se encuentran de la cefalosporina, las estatinas, los sartanes, los priles. Hay como 15 sartanes, hay como 15 priles, y entonces cada uno de ellos, según esta clasificación, sería un nuevo medicamento. Muy bien, ¿qué más problemas tenemos con el uso de la medicina tradicional? La multiplicidad e incrementalidad de usos. Uno dice, bueno, es que es muy bueno si yo tengo una sustancia o tengo un material que me alivia no solo una enfermedad, sino varias enfermedades. Esto es una ganga. 3 por el precio de 1. Esta, por ejemplo, me quita los problemas de reumatismo, es un cicatrizante y además de eso me quita los problemas de angina de pecho. Angina de pecho, fabuloso. Pero resulta que a veces uno no tiene esas 3 enfermedades. Entonces no tiene que usar eso. ¿Para qué lo va a hacer? Y esto es lo clásico que hay en la medicina tradicional. Una cosa empieza sirviendo para una cosa y termina sirviendo para muchas cosas, muchísimas cosas. En términos farmacológicos, esto desvirtúa el que se trate de una droga. Más bien es un tóxico, es un veneno, porque está tocando muchísimos procesos bioquímicos de tal manera que perturba el funcionamiento del cuerpo. Y esto es característica, vuelvo y repito, de todos los productos naturales. Sirven para más de una cosa. Aquí tenemos lepra, diurético, unas palabras raras, ¿no? Drástico, antidiarreico, antiemético, insecticida, antiprotozoario, sin uno saber cuál es el protozoario. No es lo mismo ingerir algo contra la malaria que contra la tripanosomiasis, que contra la leishmaniasis. Antiprostático, uno no sabe si previene los problemas de próstata, si previene la inflamación o si cura el cáncer. Son términos crípticos, pero que venden mucho, ¿no? Tenemos aquí otro caso de esos, del Vademecum, la ortiga, con todos estos recomendaciones: diurético, trastornos de vías biliares, antiartrítico, rubefaciente, cicatrizante. Y no solamente dice eso, sino que se usa en el tratamiento
tratamiento, es decir, es habitual. Cuando usted pone que se usa y que está involucrado en un tratamiento, está diciendo esto es algo que normalmente se vende y se recomienda desde el punto de vista médico para ese tipo de enfermedad. Estimula la proliferación de linfocitos, vuelve y me pone la duda los ensayos clínicos hechos para eso. Pero además de eso, le hacen un poco de química y dicen que la planta contiene clorofilas. Todas las plantas contienen clorofilas, ¿no? Y hay un problemita aquí con un quercetol, que es una sustancia sintética que previene coagulación sanguínea, pero que favorece la coagulación sanguínea y se confunde con la quercetina, que es un flavonoide con usos distintos. Este cuadro ilustra lo que hace la medicina tradicional. Comienza sirviendo para una cosa, pasa luego a cancericida y finalmente va dando sus últimas puntadas económicas con cuidado de la piel, calvicie, problemas sexuales y Alzheimer. Así acaban todos los productos naturales. Se acaba el noni, se acaba la caléndula, así acaban todos. Tienen un valor incremental que se lo va haciendo, se lo va fabricando la gente o se lo va fabricando el negocio. Muy bien, pero también hay casos en los cuales los usos que se recomiendan desde sus orígenes no son los mismos usos que se hacen en el laboratorio ni los mismos usos que se investigan y que se desarrollan como droga. Por ejemplo, como dije anteriormente, el catarantus comenzó como un antidiabético y acabó como un anticanceroso. Por ejemplo, el ginkgo biloba en Asia, en los textos antiguos, tenía más recomendación en asma y como antihelmíntico, que a nosotros ha llegado en demencia y en problemas cerebrales, ¿no? O como por ejemplo el podófilo, que empezó siendo un laxante y usado para verrugas en la piel y terminó siendo farmacológicamente un remedio contra el cáncer. No siempre con lo que se empieza, se termina. Este caso es el del marrubio y nos ilustra otra situación bastante adecuada. Tiene muchísimas aplicaciones. Yo creo que en este momento es la planta que tiene más aplicaciones farmacológicas. Una de ellas es como antitusígeno, quitando la tos. Aquí están los usos tradicionales, aquí está la actividad comprobada en los laboratorios. Vuelvo y repito que los que han hecho estos trabajos lo que han hecho es recopilar esa información verídica y vaciarla allí. Esto no es mala fe de ellos, creo yo. Esto no es invento de ellos. Han hecho lo correcto. Dejar la información para que enseguida usted mida su nivel de verdad. Y entonces la actividad farmacológica ha demostrado que efecto en ratas es hipotensor, aquí arriba no había nada hipotensor, antiinflamatorio, analgésico. Finalmente el INVIMA dijo, no, vamos a soportar el uso de esta planta como expectorante, quita la tos. Y dice uno, hola, pero sí es más importante que sea hipotensora, porque no hacen la recomendación como hipotensora. Y no la hacen por una razón bien sencilla, porque hay un equilibrio entre la seguridad y la eficacia. Meterse a comprobar la actividad hipotensora y a recomendarla es un riesgo, porque de pronto sí funciona, de pronto la persona le baja mucho la presión arterial y tiene un problema. O al revés, un hipertenso que tome de esta planta y ella no sea hipotensora, se va a ver metido en un problema muy grave al abandonar el tratamiento. Entonces, en estos casos, estas oficinas gubernamentales tienen un principio que es si no cura, que tampoco mate. Y entonces es más o menos el principio que rige la aprobación de esta clase de materiales. Comprobar esto es muy difícil y además de esto, recomendarlo de esta manera implica que hay muchos riesgos a futuro. En cambio, que quita la tos, pues ojalá ahora para el COVID pudiéramos tomar garrafas de esto y le quitar a muchos enfermos que están en un CIS la tos que tienen. Muy bien, pero también los científicos nos equivocamos. Tengo 3 minutos. ¿Por qué razón? Porque es que hay veces que usamos malos términos. El Instituto Americano del Cáncer tuvo que entrar hace más de 30 años a redefinir qué era citotóxico, qué era antitumoral y qué era anticanceroso. ¿Por qué razón? Para evitar falsas expectativas, justo lo que decía antes. Porque muchos investigadores publicaban artículos cuyo titular era actividad anticancerosa del marrullo y la gente lo leía, científicos o gente del común, y creía, esto es un medicamento, esto es anticanceroso. Allí tuvieron que decir, no señor, usted en el laboratorio, o cuando salga del laboratorio, le va a dar el nombre anticanceroso a aquello que ha comprobado en ensayos, en personas, en ensayos clínicos, que efectivamente cura el cáncer. Y va a llamar antitumoral cuando cura el cáncer, pero en animales de laboratorio, en ratones. Y va a llamar citotóxicas aquellas moléculas que matan células cancerosas, pero en una caja de PET.
Y es muy distinto una cosa de otra. Como es distinto esto que tenemos abajo, en la cual nosotros publicamos un artículo que dice actividad antidiabética del Croton, cuando realmente lo que hemos hecho es una actividad hipoglicemiante. La diabetes es una enfermedad. El comprobar que baja los niveles de azúcar no necesariamente significa que es antidiabético. O si usted en un tubo de ensayo mata el Plasmodium falciparum, no le puede dar lugar a que esa molécula es antimalárica, porque esa molécula no ha sido ensayada en una persona que tenga malaria. Lo mismo leishmanicida, antileishmania, lo mismo antituberculoso. Coge la micobacteria en una caja de PET, le echa una molécula y se muere, y usted no le da el término de bactericida, sino que lo llama antituberculoso. Así se hace la bacteria que causa tuberculosis. Pero usted no lo ha ensayado en tuberculoso. Y así sucesivamente. Esto es un problema científico para que vean que de todos lados nos caen malas prácticas. No es solamente la gente a veces en su ignorancia o en su conocimiento limitado, sino también muchos que tienen gran conocimiento cometen ese tipo de errores. Este es uno que me molesta bastante porque es publicado en una revista muy prestigiosa, Science, en la cual hablan de productos naturales y hablan de drogas en términos que esto ningún editor lo dejaría pasar, ¿no? Una droga antimalárica es una quinolina. La quinolina es un núcleo de alcaloides. Que me digan a mí que alguien usa la cocaína como anestésico local, no se lo voy a creer, porque ese no es el uso habitual, no es el uso recomendado, porque no hay uso recomendado. Si bien sirvió de base para diseñar algunos anestésicos locales de uso actual, hoy no se usa la cocaína para eso, ni tampoco se usa la tubocularina, fue la base para algunos relajantes musculares, ni estos son hormonas, estos son precursores de hormonas. Ni se usa la escopolamina como un medicamento anticolinérgico, todo lo contrario, es un tóxico social terrible. O sea, también nos equivocamos. Pero hay un punto, ya para finalizar, que tiene que ver con la medicina tradicional, si cura o solamente alivia los síntomas. Y yo estoy más de acuerdo con que en la mayoría de los casos es más sintomática que curativa. Y este es un trabajo que también hicieron, como dije antes, Gupta y Cáceres. Hicieron un estudio de las recomendaciones farmacológicas de las plantas medicinales que había en muchos países de América Latina y encontraron que la mayoría de ellas eran antiinflamatorias. Hoy con certeza no se sabe si la inflamación es un síntoma o es una enfermedad per se, que tenían la mayoría de efectos antiespasmódicos, luego antidiarreico, luego astringente, luego Usted aquí no ve ni cáncer, usted aquí no ve presión arterial, usted no ve aquí un derrame cerebral, usted no ve aquí un infarto cardíaco, usted no ve aquí un problema de filtración glomerular a nivel renal, usted aquí no ve un problema hepático, usted no ve aquí una bacteria Klebsiella que le dé neumonía. No, todos son síntomas. Y la mayoría de esos síntomas son digestivos. Son aquellas cositas para eructar, para quitarse los gases, para evacuar, para que el organismo se sienta bien después de ingerir alimentos. Eso no son enfermedades, esos son síntomas. Y son síntomas secundarios. El problema es más grave. El problema es SIDA, el problema es malaria, el problema es leishmania, el problema es resistencia a los antibióticos que hay. El problema es la diálisis en muchísimos pacientes. Eso no está aquí. ¿Por qué no está aquí? Porque son síntomas muy fáciles de curar. Pero también nos han dicho, para finalizar, que la medicina tradicional es atóxica, que lo de las plantas, eso no es venenoso. Y tengo aquí un caso de ellos, la Aristoloquia clematitis. Aristoloquia se conoce vulgarmente. Es una planta que tiene estas recomendaciones farmacológicas, ojo lo que digo, recomendaciones o usos, antimalárico, más que todo, antiviral, antiasmático, antirreumático, antiodontológico, antipirético, emenagogo, bueno, toda la lista que ya conocemos nosotros. Muy bien. El problema es que de pronto llegó de China a Europa la voz de que esto se usaba también para adelgazar. Y varias europeas, más específicamente belgas, 128 señoras se sometieron a un tratamiento con una de estas agüitas que venden, basado en Aristoloquia. Muchas de ellas murieron. Muchas de ellas tuvieron que ser sometidas a trasplantes de riñón porque se desarrolló una nefropatía y esto es un cáncer en el riñón. Esta lista farmacológica no estaba aquí, pero este mal uso o desuso, tal vez por el comercio, tal vez por el afán de vender, ha llevado a esta clase de circunstancias. Productos naturales no son atóxicos.
De hecho, hay plantas que producen cianuro. De hecho, la estigmina es un potente veneno de plantas. Muy bien, pero además de eso, la ancestralidad no nos puede dar lugar, ya finalizando esos temas, a casos como este. La fe pública, en aquellos casos en los cuales, debidamente comprobado, no solamente nos estaban vendiendo un producto natural que no era, sino que era una sustancia con riesgos para algún tipo de personas. Y el Estado estuvo ciego. Y esto lo hicimos inicialmente la profesora Elena Stachenko en la UIS, que llevó a cabo una pesquisa digna de una novela, de una serie de Netflix, para demostrar que allí no había ninguna florecitas, sino que lo que había era diclofenaco y en grandes cantidades. El diclofenaco per se no es dañino, es un excelente medicamento, pero usado a las concentraciones que estaba en estas cajitas, en estas tabletas, tenía un riesgo grandísimo para la salud. Lástima que el Estado se haya demorado tanto para reconocer eso, para reconocer el excelente trabajo forense de la profesora Stachenko, que después nosotros, junto con ella, encontramos que no contentos con echarle diclofenaco, a veces también lo cambiaban por naproxeno y no sabemos por qué otras cosas. De allí viene este mal uso de los productos naturales, con aquellos embriones de pato para el asma, que finalmente lo que son balas o misiles de cortisona, aquellas algas adelgazantes que a veces le echan un poquito de yodo para ayudar, o aquellos viagras que nos han vendido en todo lado, sobre todo en las playas de la costa caribe, los mariscos, que finalmente no son mariscos, sino que son polvitos o pastillas de viagra molida que sí nos ponen muy contentos. En conclusión, la información endomédica, endobotánica y endofarmacológica tiene que ser evaluada cuidadosamente desde múltiples perspectivas, no solo para validar el uso, sino también para evitar alentar falsas expectativas y riesgos toxicológicos. No todo lo que es verde cura. Pero dirán ustedes que este señor no cree en nada de la medicina tradicional. Sí cree. Creo que hay algunos casos bien depurados en los cuales uno puede tomar información de allí para o bien recomendar un producto o desarrollar un producto. Esto es el caso del grupo de investigación en el cual trabajo en la universidad, en el cual después de 15 años de trabajo pudimos desarrollar un medicamento en el cual parte de él está originado en la resina que secreta estas pepitas que se llaman Zumbimbo sapindus saponaria, que secreta una resina, y un profesor Ramiro Fonegra, en un proyecto que emprendimos por allá en el año 96, él en sus correrías que hacía, porque él es un botánico y etnobotánico, les llegó la información de que para aliviar la leishmaniasis, que es una enfermedad como esta que se muestra en el rostro de esta persona o en los pies y en los brazos de esta otra, se echaban de esta resina para curarse esa enfermedad, una enfermedad maldita en la cual te pudres en vida. Tomamos eso con algunas moléculas que desarrollamos de otras plantas que después sintetizamos y logramos llegar a esta molécula. Esta molécula ya ha pasado por tubos de ensayo, ha pasado por hámster, ha pasado por perros, hoy está curando perros y estamos esperando cuando la caridad se conmueve para suministrarnos los fondos con los cuales hacer esto en humanos. Es lo que llamamos la enfermedad de la selva, la enfermedad maldita, en la cual ni tu peor enemigo te lo desearía porque te pudres en vida. Sí creo en los productos naturales, pero hay que medirlos con muchísimo cuidado. Hay que separar la paja de la mies, como dice. Finalmente agradezco a ustedes su atención. Estoy atento a sus interrogantes, que son muchos, a sus polémicas, que deben ser muchos, a su deseo y derecho de opinar al respecto. Muchas gracias por todo. Buen día. Profesor Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes de ciencia. Ya tenemos varias preguntas. Les recordamos a todos que pueden realizar sus preguntas a través del chat del Facebook Live de la facultad o a través del chat del Zoom. Tenemos, por ejemplo, una pregunta en el Facebook y dice: ¿es la medicina tradicional un buen antecedente y punto de partida para buscar moléculas para uso farmacológico humano, veterinario o agrícola? Sí, yo creo que es la información primaria a la cual hay que acudir. Si yo estoy buscando una sustancia contra la malaria, lo que debo hacer es irme a la fuente primaria que usan en los sitios donde hay malaria.
y cómo lo usan, y cuándo lo usan, y de dónde lo usan, y cómo llaman allí lo que usan, y cuál es mi significancia en mi medio y mi contexto. Sí creo que hay buenos prospectos, lo acabo de ilustrar, pero hay que separar otra vez la paja de la mies. Hay que ser muy estrictos desde el punto de vista científico para no emocionarse con un ensayo de laboratorio, porque hay veces que sucede eso. Trabaja bien en el tubo de ensayo y después en el ratón no hace nada. A veces piensa uno, ¿por qué esto no funciona siempre como funciona en las comunidades? Por ejemplo, las comunidades casi siempre extraen con agua. Los químicos casi nunca usamos agua para extraer. Es el enemigo de las sustancias que extraemos. ¿Y por qué ellos ese efecto se da y por qué en nuestro caso ese efecto no se da? Porque el agua nos trae. Porque allí, por ejemplo, tienen que ser hojas colectadas en determinado periodo del día o en determinado periodo del año. Eso tiene que ver con su química. Yo sí creo que es un buen punto de partida para comenzar estudios farmacológicos. ¿Alguna otra pregunta, Camila? Sí, profesor. Nos preguntan, ¿cuántas personas se deben usar para demostrar que una planta es eficaz para cierto beneficio? Creo que están hablando entonces sobre los estudios clínicos de estas plantas. A ver, en un sentido muy estricto, en un sentido, ¿qué dijera? En un sentido clínico, hay una exigencia. Por ejemplo, cuando usted va a entrar en ensayos en personas, deben ser 3 fases: clínica 1, clínica 2, clínica 3. En la clínica 1 usted usa 100, 200 personas, eso es lo que recomiendan, sanas, en las cuales va a mirar si esa molécula tiene, o ese extracto tiene el efecto que usted quiere ver. Perdón, me he equivocado. Si esa molécula no es que no tenga el efecto, sino cómo se metaboliza, cómo se excreta, cuál es la dosis, la concentración. Y al contrario, tienen que ser personas sanas porque su metabolismo justamente necesita estar equilibrado para poder sacar una conclusión. En la fase 2 sí usa personas enfermas. Pueden ser 500, 1000, 1500, 2000 personas. Estas personas usualmente están sometidas a una hospitalización, metidas en chequeos con equipos médicos y con instrumental médico también. Y en la fase 3 vas a hacer lo mismo, pero en muchas más personas, 5, 6, 7 mil. Todos habrán oído ahora lo de las vacunas, que necesitan 30.000 en Colombia, 20.000 en Brasil, 50.000 en Estados Unidos. Están buscando la máxima población. Mientras más ensayos puedas hacer, mientras más grande sea la población, más lejos estás de tener un sesgo falso que te lleve a una conclusión falsa. Así que yo lo que le digo es le recomiendo más que se lea los protocolos de ensayos clínicos que hay en Colombia o en la FDA en Estados Unidos, y ese le da unos números adecuados para eso. ¿Una pregunta? Sí, profesor, tenemos varias preguntas y comentarios. Por ejemplo, desde el Facebook nos escribe Laura Juliana, lo saluda y le agradece pues la charla. Dice, tengo una pregunta relacionada con la aromaterapia. Frente al uso de aceites esenciales para el uso de tratamientos de enfermedades neuronales como el Alzheimer, no para curar, sino para tratar. ¿Es posible mejorar ciertos núcleos orgánicos volátiles para tratar estas enfermedades o incluso simular efectos relajantes que tienen algunos aceites esenciales como la lavanda? A ver, hay una serie de sustancias que se llaman, en química de productos naturales, sustancias de olor verde. Son unas moléculas que deben su nombre a que rememoran mucho cuando se corta el pasto o cuando uno está en un bosque. Tienen un sabor fresco, tienen un sabor gratificante, un olor tranquilizante. Y se llaman así sustancias de olor verde porque el olor da esa sensación. Y de esas sustancias se ha demostrado que ellas en ratas, no he visto ensayos clínicos en humanos, en ratas reducen la ansiedad, de manera sedante. Alguna vez pensaba que para estos niños, que son los que llaman ritalínicos, no vendría mal darles a oler un poco de eso, a ver si se calman, a ver si cedan un poco sus impulsos. Pero efectivamente creo que algunas sustancias, algunos aceites esenciales tienen diversos efectos, así como hay olores que le rememoran a uno el olor de su casa, el olor de la universidad, el olor de cuando estaba niño,
el olor de huele a abuelo, huele a novia, huele a marido. Yo creo que los olores tienen, la aromaterapia tiene una base fuerte en sus efectos farmacológicos de ese tipo, actuando sobre el sistema nervioso central. Leamos un comentario para que no todo sea mi única opinión. Sí, profesor, pues varios comentarios nos agradecen sobre la conferencia y sobre la importancia de ilustrar este tema. Otra pregunta, profesor, vamos leyendo las que van apareciendo. ¿Qué experiencias conoce en las que se atribuya adecuadamente a comunidades que comparten su conocimiento ancestral? ¿Qué estrategias le parecen más apropiadas? Yo creo que hoy hay poco por descubrir, ¿no? Hemos sido tan expoliados y la información ha sido tan modificada que ya habrá pocas cosas originales y habrá pocas comunidades en las cuales sea fácil acceder. Yo me acuerdo que alguna vez estaba en un plan del Instituto Humboldt, justamente acerca de biodiversidad y medicina tradicional, y recuerdo haber escuchado declaraciones de algunas comunidades que decían que ellos se oponían abiertamente y constitucionalmente a que cualquiera penetrara en sus territorios para apropiarse de ese tipo de información. Por lo que he dicho, porque han sido tan expoliados, tan robados, tan tergiversados, que ya no quieren seguir compartiendo más. Es muy difícil. Yo creo que hay que convivir, y convivir es más allá de ir a un sitio, a una comunidad, y comerse con ellos una arepa o darse un totumazo de ayahuasca. Creo que es mucho más de allí. Creo que uno no va soltando, como le pasa a uno mismo, no va soltando las cosas del alma al primero que se le aparece. Más aún cuando esto es un tesoro de ellos, de sus ancestros, de los mayores que más respeto. Creo que es muy difícil hoy por hoy recopilar información etnobotánica in situ, allí en el sitio de uso, que tenga valor farmacológico grande y apropiado. Profesor, hablando de esta planta, por ejemplo, de la ayahuasca, nos preguntan en el Facebook, ¿el consumo de la bebida tradicional yagé o ayahuasca puede tener un efecto tóxico en el organismo a largo plazo? Oh. A ver, trajo algo que me retrotrae alguna vez a un congreso que estuve en Ecuador. Yo era un químico, producto, naturólogo a rajatabla, creía sino en la química y en lo que veía y analizaba. Y estuve en un congreso donde hubo unos participantes de algunas comunidades. Me dejó asombrado no solo el uso, sino la connotación de uso social que tienen las plantas y otros materiales en la comunidad. Es decir, allí el hecho de que cure no es curar como lo concebimos nosotros, que es quitarme la llaga, bajar la presión arterial, ponerme un poco más sedado, más tranquilo. No, porque el medicamento o la planta o el material tiene también una connotación, además de farmacológica, social. Yo hago parte de un conglomerado y en la medida en que me adapte a ese conglomerado y me encuentre en condiciones adecuadas, mi cuerpo va a estar respondiendo en condiciones adecuadas. Por eso, el trasladar el rito que se tiene en estas comunidades de la ayahuasca, que es un rito meramente espiritual, con grandes connotaciones psicológicas, no se puede trasladar a esto de irme el fin de semana a un pueblo cercano a tomarme 3 tortumares de ayahuasca. No tiene la misma connotación. Más aún, ni en su acto, ni en su material, ni en su frecuencia, ni en algo importante, en su guía. Y la ingestión habitual, porque notarán ustedes que en las comunidades esto se hace cuando hay una situación de excepción muy rara. Allí hay un control, en nuestro caso no hay control. Nosotros queremos vivir una gran experiencia, una memorable experiencia. Y esa experiencia nos lleva a una ingestión continua, el que se lo aguanta, ¿no? Que se aguanta los vómitos y las diarreas y los cólicos y las alucinaciones, vuelve y repite. Y eso a largo plazo puede tener no solamente consecuencias orgánicas, también consecuencias psicológicas. Las cosas hay que verlas en su contexto. No es lo mismo sentado oyendo rock o una totuba de ayahuasca que estar en un rito de una tribu que tiene un problema, que va a agradecer por una cosecha, que quiere curar una enfermedad o que quiere espantar un demonio. Totalmente distinto.
Profesor, tenemos un comentario en la transmisión por Zoom. El comentario es del señor Edgar Múnera. Gracias, Fernando, por tu excelente conferencia. Es el papel que debe cumplir hoy el científico, sin olvidar el tubo de ensayo, salir y llenarnos de asombro y escepticismo como únicas formas de pensamiento y acción para separar la paja de las mies, en un mundo que vive más de paja que de realidades. Un abrazo. Este es un comentario desde la transmisión por ¿Es Zoom. de apellido Múnera o de apellido Echeverri? Múnera. Uy, hubiera sido escrito por mi hermano mayor. Muchas gracias, Edgar. Profe, tenemos también una pregunta en el Facebook. Ya, a ver. Hoy se están empleando plantas para curar el COVID, la moringa y el matarratón. ¿Cuál es su apreciación sobre este uso? A ver, justo se me quedó la diapositiva de la moringa porque ya eran demasiadas. El año pasado estuve por Sudamérica y vi en 3 países que hay lo que hubo antes con el NON, boutiques de moringa. ¿Eso qué es? Sitios especializados donde te venden el fruto de la moringa bajo la modalidad de franquicia. Eso ya le hace un poquitico el contexto. No hay, más allá de 1 o 2 reportes de ensayos in vitro en cajas de Petri, de que algún extracto de moringa mate el virus del COVID, no hay nada más allá de ensayos ni preclínicos, ni clínicos, ni en animales. Son cosas de última hora que la gente le echa mano como por tener una esperanza. Lo mismo el matarratón. El matarratón es de aquellos medicamentos naturales que sale periódicamente. Yo me acuerdo también que hace como 30 años en el gobierno de Elisario Betancur, un problema de exportaciones, se promovió mucho un matarratón como fuente de carotenos y alimento para las gallinas ponedoras. Pero no hay ninguna evidencia científica en personas, algunas pocas habrá en animales y casi todas en tubos de ensayo acerca del efecto de ellas sobre el virus sobre el COVID. Por eso, nuevamente, no creamos que tomando matarratón con jugo de moringa ya podemos estar vamos a la calle como si nada pasara. No hay mejor remedio que la autoprotección. Mejor remedio que seguir las recomendaciones de evitar en lo posible los contactos y mantener el distanciamiento social. La medicina tradicional no se construye en un año ni en 2, ni se construye en una enfermedad, ni se construye con 2 o 3 personas. Se construye con cientos de personas, con cientos de tratamientos, con muchos años. Profesor, tenemos una pregunta de la profesora Dorángela Hoyos. ¿Cómo está el país en el tema de propiedad intelectual sobre la biodiversidad de plantas con potencial medicinal? ¿Cómo está el país también en cuanto a la protección de estas especies? A ver, doctora Ángela siempre me pone en parangones. La primera pregunta es la propiedad intelectual, diría yo, más que la propiedad, que son aquellos problemas de registro y de patentes, tienen que ver con el acceso a esa biodiversidad, la facilidad de ir por ese material. Si no fuéramos a eso, es terrible hacer cualquier procedimiento legal que le permita a usted decir voy a ir a tal parte por una planta porque la quiero estudiar como un posible anticanceroso. Porque cuando ya estás diciendo anticanceroso, inmediatamente te ponen a que llenes unos papeles, que se das unos derechos y que se la patente, no sé cuánto. Es terrible, terrible. Tanto que el rector de la universidad cada 6 meses tiene que enviar un mamotreto de informe de todos los materiales que se han hecho en la universidad y la universidad. El régimen de acceso es inadecuado. La propiedad intelectual, pues otra vez, este país es raro, la biodiversidad no es nuestra. A ver, usted tiene en su casa un árbol de naranjas y puede usar las naranjas para hacer jugo. Y entonces ese árbol es suyo para hacer jugo. Pero si usted quiere coger ese árbol y arrancar los genes que le dan el color naranja a ese material, usted ya se mete con que esos genes no son suyos.
ese árbol no es suyo desde el punto de vista genético, es del Estado colombiano, como lo son las aguas, como lo son las playas, como es el subsuelo y muchas cosas del Estado. De hecho, si usted va a tomar un material de estos, nada aún cuando se ha implementado lo que se llaman los protocolos de Nagoya, que tienen que ver con que el país o la comunidad detentora debe tener unos derechos de explotación si algo surge, han sido poco reglamentados en Colombia, pero existen. Hay una compañía que desarrolló un colorante azul y justamente es el primer ejemplo en Colombia de haber hecho una patente y en ella respetar el protocolo de Nagoya. Pero en síntesis, la propiedad intelectual sigue existiendo. Usted tiene que suplir unos trámites y además de eso usted tiene que hacer unos trámites de acceso a ese recurso. La segunda pregunta era ¿cuál me perdona? Camila. Sí, la segunda pregunta es sobre, ya le confirmo, profesor, sí, me perdió la pregunta. ¿Alguien sabe algo para Aquí está. ¿Cómo está el país en cuanto a la protección de estas especies? Yo tengo una opinión muy descarnada y es que ya nos queda poco por proteger. Ha sido tan expoliada nuestra selva, no solamente desde la colonia y la conquista y la colonia, sino ahora. Ha sido destruida, cultivos ilícitos, colonización, desplazamientos masivos. Yo no sé si tendremos tanto material, tan rico material, para que todavía tengamos información desde el punto de vista de biodiversidad valiosa. Pero valdría la pena emprender un trabajo para eso. ¿Qué tenemos que recuperar de lo nuestro? ¿Qué se nos ha perdido en este tiempo, en estos 50 o 60 años, en los cuales la biodiversidad no pasó de ser más allá de un escondedero? Tendremos que salir a buscarlo, creo yo, don Ángela, y hacer planes, pero hacer planes en lo que este país sabe hacer, planes y soñar. Profe, tenemos otro comentario desde la transmisión de Zoom. Si se demuestra un efecto farmacológico de una molécula de origen vegetal, ¿cuándo se recomienda su producción química respecto a su uso a partir de las sustancias obtenidas de la planta? Eso es un problema tanto logístico como científico. A ver, no se ponga a hacer nada si usted no tiene la certeza de que lo puede producir en grandes cantidades. En los laboratorios de investigación sucede exactamente eso. Uno encuentra moléculas espectaculares contra algunos cáncer, contra malaria, leishmania, sustancias antihipertensivas, sustancias antihiperglicémicas y demás. Pero cuando usted va a hacer un ensayo en un ratón, se da cuenta que necesita un gramo y dice, ¿y dónde infierno voy a conseguir un gramo ahora de una planta que es bien escasa o cuyo proceso de purificación me demora 6, 7, 8, 9 meses? Peor aún, si se pone en el ejercicio de decir, y para hacer ensayos clínicos necesito 30 o 40 kilos de ella. Y peor aún, si la voy a comercializar necesito una tonelada. Por eso ahora prima a veces más es el principio de una empresa multinacional que dice, no me diga para qué sirve, dígame cuánto tiene, yo ya veré para qué sirve. Y esa es una de las frustraciones que hay en química de productos naturales. Tenemos moléculas muy buenas, muy activas, muy selectivas, pero a la hora de tratar de desarrollarlas nos vemos con el problema de cómo y de dónde producirlas. De hacer química de síntesis, de hacer cultivo de tejidos, de hacer biotransformaciones o de, asimismo, replicar el material. Así que usted mismo debe catalogar cuánto hay y en qué estado está. Pero sepa que para pasar del tubo de ensayo al ratón deben ser por ahí 3, 4, 5, 6, 7 gramos y para el pasar del ratón a las personas deben ser 5, 6, 7, 8 kilos. Y ni le digo para comercializar. Profesor. No lo desanimo, simplemente haga el ejercicio. ¿Qué me decía? Sí, desde el Facebook nos pregunta Cristian Hernández. Me gustaría saber qué opina de los estudios in silico y cuántas moléculas considera usted para hacer un estudio SAR. Más fácil sería mandarlo al curso de diseño de medicamentos que dicto periódicamente. Diría que mientras más moléculas tenga, mejor.
la pregunta es, ¿y cuántos son más moléculas? ¿5, 10, 15? Yo diría que mientras más moléculas tenga con diferencias apreciables en la estructura, mejores resultados le va a dar. Y seguro que no son 5, ni 10, ni 15, ni 20. Yo creo que pasan de las 20. Los artículos que uno ve periódicamente son, cuando no son virtuales, porque ese es el problema, en in silico, usted genera miles de moléculas, usted se inventa miles de moléculas, pero cuando va a la vida real, ¿cuáles puede hacer? Se va a encontrar con que son 20, 40. Yo diría que lo habitual que veo en los papers son más de 20, más de 20, más de 30, para poder tener un resultado que te diga si realmente lo que estás buscando, que puede ser la relación estructura-actividad, o lo que estás buscando, que puede ser el farmacófono, funciona. Pero 1, 2, 3 sustancias, no. Y más aún cuando los cambios estructurales son pocos. Bajo las condiciones nuestras, lo más fácil que podemos hacer con una molécula es reducir un carbonilo, de vez en cuando oxidar un hidroxilo, sustituir con un halógeno enemigo aromático, hacer modificaciones en la periferia, pero no en el centro de la molécula, porque eso es un problema que implica una logística muy grande y que implica acceso a reactivos que son de muy difícil consecución. Yo digo que Miami está a 2 horas y media en avión, pero según la aduana colombiana está como a 3 meses. Justamente lo que estoy gastándome ahora va a importar un par de celdas de Estados Unidos, de un laboratorio que queda en Miami. O sea, mientras más moléculas tenga, muchísimo mejor. Diría que más de 15, 20, más de 20. ¿Algo más, Camila? Sí, profesor, tenemos una pregunta desde Tepoztlán, México. Pregunta el señor Feliciano, ¿usted habla algún idioma nativo de su país y qué opina de la herbolaria mexicana? Ejemplo, la Yolosochitl magnolia mexicana. Pues no, yo difícilmente hablo colombiano. Mi fuerte realmente no son las lenguas y otras muchas cosas. Admiro a aquellos que tienen el don, porque no es una sabiduría, sino que es un don de las lenguas. Voy frecuentemente a México, voy a congresos de productos naturales, tengo excelentes amigos mexicanos. Conozco mucho de la inmensa diversidad que tiene México, no solo en lenguas, sino en tradiciones farmacológicas, en tradiciones botánicas. Es un país riquísimo. Justo en una presentación de este mismo tipo hay un estudio del profesor Michael Herrich, que es el papá de la etnofarmacología moderna, donde muestra la farmacología en la península de Yucatán y zonas anexas hasta Oaxaca, con resultados bastante diversos, ¿no? Pueblos muy cercanos que usan plantas muy distintas con nombres muy distintos y cada comunidad tiene su propio acervo. Diría que envidio la riqueza etnomérica y etnobotánica más en México, porque es un país riquísimo y donde vas a pillar algo siempre hay algo nuevo. Siéntase orgulloso usted, como todos los mexicanos, de ser tan orgulloso, pero es un país, es una fuente envidiable de conocimiento y de materiales. Profe, ya no tenemos más preguntas y de pronto alguien, ya sea en el chat del Facebook o en el chat del Zoom, quiere realizar alguna pregunta antes de que continuemos con las palabras finales de esta conferencia. Yo tengo algunas aquí que han parado. Hay una muy pertinente, Natalie Cortés. Ella habla acerca de los problemas que hay tratando de hacer extracciones en el laboratorio versus lo que hace la medicina tradicional. Recuerden que la medicina tradicional no tiene sino agua y de vez en cuando aguardiente. En cambio nosotros tenemos cloroformo, éter y demás. No hay similitud. Ahora se está apelando mucho a lo que llaman el uso de eutépticos, que parece que es lo que funciona en las plantas, que allá hay una mezcla de sustancias que a determinadas concentraciones se vuelven líquidos y ellas son las que realmente actúan como agentes extrayentes, esos eutépticos. Esa es la única explicación que hay. Qué difícil, Jean Paul lo tiene más difícil. Qué difícil ha sido lidiar con los contratos de acceso a recursos genéticos para este tipo de investigaciones.
Pues Jean Paul, te voy a decir algo que tal vez ya lo conoces. Estamos acabando un proyecto sobre subproductos del bosque, aserrines, basura. Y se empecinó durante 2 años el ministerio en que teníamos que pedir permiso para trabajar esa basura que botaban. Pero aparte de eso nos pusieron 2 años a mandar y traer documentos y papeles para demostrar cosas que no tenían ningún sentido con eso. Es extremadamente engorroso, atenta contra la investigación y peor aún, atenta contra la estabilidad del investigador. Usted se puede ver sometido a juicios, se puede ver sometido a penas de cárcel por cosas que hace y que no sabe porque serían del sentido común en el contexto científico, pero en el contexto burocrático no son del sentido común. Yo abogo con Jean Paul porque ese régimen de acceso tiene que ser revisado, tiene que ser modificado para poder favorecer la investigación y, si se quiere, el uso o la comercialización de la biodiversidad de una manera racional. De otra manera vamos a seguir fomentando el expolio. Muy bien, a los que no les he contestado no es mala fe ni que me corcharon, sino que ya es tiempo suficiente. Creo que ya estarán hasta las orejas ustedes de escucharme hablar. Profe, tenemos otras 2 preguntas finales en el chat del Zoom. Primero, ¿puede una planta inmunomoduladora ayudar a combatir la pandemia actual? Eso es un problema de médicos y farmacólogos. Si digo A es malo y si digo B es malo. ¿Por qué razón? Porque recuerde que en el COVID hay un compromiso de que el sistema inmunológico finalmente se desborda y puede ser en buena parte causante de la mortalidad, lo que llaman la tormenta de citoquinas. El organismo comienza a responder bien y ya después se sale de control y atenta contra sí mismo. Por eso en algunos hay problemas con la administración de medicamentos. Uno de ellos es la dexametasona, que tiene que ser administrada en un punto específico de la evolución de la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque si se administra muy rápido, usted le está evitando al cuerpo que ejerza todo su potencial inmunológico para contrarrestar el virus. Pero si se lo echa muy tarde, ya eso no es capaz de vencer la tormenta de citoquinas que se origina. O sea, eso es algo tan experimental. Habrá que ver eso que usted menciona, en qué parte del tratamiento se debería administrar y si realmente tiene efectos inmunomoduladores. No me comprometo a ello, pero creo que es una pregunta muy compleja que la podrían elucidar los farmacólogos y los que hacen diseño de medicamentos y descubrimiento de medicamentos. Profesor, tenemos una pregunta del profesor Oscar Arnachi. ¿Cuál es su opinión sobre la legalización de cultivos ilícitos como la coca y la marihuana con propósitos terapéuticos usando conocimientos ancestrales y científicos? ¿Es una utopía? A ver, vamos a decir, la marihuana nunca se usó con fines terapéuticos. La usamos en nuestros tiempos de hippies y demás, y mucho antes para otras, para fines lúdicos. Después, algún curioso le dio por ver si realmente era sedante, si quitaba el hambre, si quitaba el dolor de las articulaciones y tal. Y después la investigación científica está logrando demostrar algunos efectos, que dicho sea de paso, en este momento la FDA creo que solamente acepta como reconocidos y efectivos 2 tratamientos, uno de ellos con una epilepsia juvenil, me parece. Pero de resto aquellas cosas de cáncer y aquellas cosas de artritis y demás no han sido comprobadas. Por tanto, hay mucha experimentación para hacer con la marihuana, con sus componentes, con los cannabidioles como antiinflamatorios. Déjeme usted, yo aprovecho la propaganda para un congreso virtual que habrá el mes entrante de la Sociedad Latinoamericana de Plantas Medicinales, donde uno de nuestros conferencistas centrales es el doctor Eduardo Muñoz, que trabaja con cannabidioles y los efectos antiinflamatorios. Dicho de paso, él tiene una compañía respecto de eso. Como segundo lugar, la cocaína. La cocaína, entre comillas, es un medicamento. De hecho, no sé si sabrán ustedes que uno de los más ilustres científicos fue un adicto a la cocaína, fue Sigmund Freud. Y en aquella época recetaban cocaína para algunas pequeñas molestias, porque es un analgésico, débil, pero es analgésico. Y se dice que Freud consumía cocaína porque tenía un cáncer en la lengua o en la quijada
y su ingestión pues le quitaba un poco el dolor. Digamos que el efecto de la cocaína y la estructura sirvieron de base para que mucho después los químicos y los químicos medicinales, que son los que saben de química orgánica y de farmacología, sacaran medicamentos como por ejemplo la lidocaína, la que se echa en la piel, y también estos medicamentos que se usan en los peeling para quitarse sin dolor los vellos, ¿no? O sea, la cocaína sí sirvió como un modelo para diseñar los medicamentos. Y la marihuana está en veremos hasta que la ciencia siga avanzando y nos siga mostrando qué de lo que se dice es realmente cierto y valedero. Tengo una pregunta curiosa de un señor de Chile, si me permite usted. Anonymous atende, pero ¿no cree que la ancestralidad de los tratamientos en el continente se vio mermada por las farmacopeas europeas a medida que se asentaban los colonos y la cultura europea predominó esa medicina? En el caso de Chile, por lo que tengo entendido, se dio un poco a la inversa, ya que se consideraba un lugar demasiado lejano y de poco interés en el siglo XIX, por lo que pocos farmacéuticos de la época venían por estos lugares y la gente hasta el día de hoy intenta por lo general aliviar sus dolencias en primera instancia con infusiones antes que recurrir a tratamientos alópatas. Yo creo que eso es normal, ¿no? Los que vinieron aquí trataron de traer sus propias costumbres y trataron de traer también sus propias infusiones, porque además de ellos, pues su relación con los nativos era de dominancia y no esperaban de ellos buena respuesta. Y yo creo que tiene razón con el uso de estas infusiones antes de los tratamientos alópatas. Uno hoy tiene un dolor de cabeza y lo que hace su esposo o su mujer es decirle, tómate un tecito de menta, tómate una infusión de salvia. Ya cuando uno ve que la cosa no funciona es cuando ya piensa seriamente ir al médico. Pero esa costumbre ha pervivido con nosotros. El problema es que el vehículo no es el que nosotros usábamos hace mucho tiempo. El vehículo es una planta europea, es una infusión europea, que es lo que ha hecho carrera en nuestro medio. Total, es el mismo que cuenta él en Chile, pasa en Colombia. Uno primero hace la medicina, trata de hacerlo un poco distinto. ¿Por qué razón? Porque es que ahora hay un problema de precios. Cuando usted tiene la medicina tradicional, que es exótica y que viene de la Amazonía, eso le da un punto de valor en el mercado. Y si usted se fuera a comprar una aspirina, que hoy vale ¿cuánto? 10 centavos de dólar, vamos a decir eso, y se fuera a comprar un preparado, un fitoterápico para quitar el dolor de cabeza, va a ver que la relación es de 1 a 1000 o de 1 a 500. Es decir, la medicina tradicional es extremadamente costosa porque tiene esas connotaciones. Por eso yo me he encontrado en algunos sitios con personas a las cuales le pregunto, bueno, usted tiene dolor de cabeza, ¿usted qué es lo que hace? Usted tiene su medicina tradicional, ¿usted lo que hace? Y me dice, no, yo voy a la farmacia. Y yo, pues, ¿por qué a la farmacia? No tiene aquí la... Dice, no, es que ir a la farmacia es mucho más rápido y es menos problemático. Porque yo simplemente compro la pastilla y me la tomo. Aquí tengo que cortar la mata, cortarla, ir a llevarla a la cocina, calentar el agua, esperar que enfríe y tomármela una vez, 2 veces o 3 veces. Hay veces que la comodidad de la medicina alopática está haciendo que esta medicina tradicional se vaya arrinconando, vaya desapareciendo en aras de ese facilismo. Profe, por este lado ya no tenemos más preguntas. Si tiene usted de pronto allá. No, démonos por satisfechos ya que sí estamos ya sobresaturados de no hablar bien, sino cuestionadamente de la medicina tradicional. Muchas gracias a todos por su paciencia. Yo espero que no me vean como un fanático del negacionismo, sino como una persona que trata de medir los pros y los contras, en la medida de las circunstancias, separar la verdad de aquello que de momento no es verdad y tratar de que hagan carrera en nuestro medio prácticas como estas de recomendar plantas y de recomendar tratamientos peligrosos. Yo creo que nosotros, la comunidad académica, somos los notarios de la fe pública. Somos los que tenemos que salir a la sociedad a decirle, bajo nuestros conocimientos, cuáles son las precauciones y cuáles son los riesgos que tienen las cosas. Es parte de nuestro deber. Yo repito esa palabra, somos los notarios de la fe pública para evitar que sea engañada la sociedad o que sea llevada a prácticas que pueden atentar contra su propia vida o con su propia estabilidad.
Muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este encuentro de lunes de ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Agradecemos también a todos los que nos acompañaron desde el Facebook Live de la facultad y desde la transmisión por Zoom. Les recordamos que la grabación de esta conferencia puede estar guardada en el Facebook y también muy pronto estará en el canal de YouTube de la facultad. Allí también podrán encontrar todas las conferencias y charlas realizadas durante la pandemia. Profesor, muchísimas gracias y muy pronto les estaremos invitando al próximo lunes de ciencia. Muchas gracias y que tengan un buen día. Cuídense.